Ciencia al Chip es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que esto es hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Listo. Hola, ¿Estás ahí? aló, Aló, aló. policía, ¿Eh? policía, Domino's Pizza, buenas ¿Qui- tardes. Domino's Pizza, buenas tardes. Bienvenidos, Chilivers, al episodio 40 y tantos. Yo soy Lola Montalvo y me acompaña mi compinche, mi manigui, mi brother from another mother, el don doctor. Exacto. Ay, no, todavía no. Ya, te estoy preparando mentalmente, pues. Eres más doctor que muchos que conozco. Está por verse. Claro que sí, Toco madera en este doctorcísimo. instante. Ay, bueno, el mío es como que de plástico, pero parece que es madera, entonces también la estoy tocando. Toco madera de plástico. Isaac, ¿qué cosa vamos a ver el día de hoy en este episodio? Porque lo prometido es deuda. Sí, el episodio de hoy, bueno, antes que nada, feliz año nuevo, Chilivers. Los TQM por estar aquí todavía. Pues sí, Todavía. nos fuimos Después. todavía, énfasis en todavía. Nos fuimos el año pasado con un episodio. Creo que el penúltimo, la verdad, yo no sé ni qué está pasando, pero les habíamos prometido un chisme científico. Y chisme prometido es chisme endeudado, es deuda. Entonces, hoy les traemos un chisme bien picante, bien fuerte, y pues ya sin tanto preámbulo, les vamos a hablar sobre la vida de una investigadora que, no sé tú, Lola, pero a mí cuando leí su biografía, así se me hicieron nudos las tripas del coraje. Pero Ay, bueno, no. Científicos Casos de la Vida Real les presenta a Katalin, Tárico. desde Mm. Hungría, traída para el mundo. Sí, ¿cómo iba la canción de tin, 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 de Mujeres Tensas de la Vida Real? Bueno, No me acuerdo. yo No, no tampoco me me acuerdo, acuerdo. pero, Pero sí, pero les ahí vamos a póngalo, presentar a producción. Catalín Carico. Katalin Y bueno, Caricó. Ujú. la razón por las que les vamos a hablar de Catalín Carico, les vamos a dar un pequeño spoiler, es Pequeño. porque, pequeñito, así minúsculo, es que en el 2023 ella ganó el Premio Nobel en Fisiología y Medicina junto con otro investigador que se llama Drew Weissman. Pero precisamente de que haya ganado el Premio Nobel es que como que se volvió muy popular su historia de cómo todo mundo le dio la espalda, cómo la corrieron, cómo nadie creyó en ella y 20 años después le dieron el Nobel por el trabajo por el que la habían corrido. Y Entonces, azote usted el squishy que tenga en la mano. Se es tenía que una hacer historia, justicia. sí, es una historia de venganza, pues, de De venganza, reivindicación más reivindicación e inyecciones. e inyecciones. Pero bueno, pues, ¿qué te parece, Lola, que empezamos platicando sobre, bueno, esta investigadora Catalín Caricó, ¿de dónde salió? Pues ¿Dónde mira, nació? salió de un pueblito. Así, típica la historia Ajá, de que era una vez en un pueblito, en una tierra lejana, muy lejana. O sea, era Hungría, sí está lejos de aquí, pero bueno, es conocido, ¿no? El pueblito está ujú, bien difícil de nombrar. Ahí búsquelo usted en Google y trate de agarrarle la pronunciación porque tiene tres acentos, muchas muchas zetas y tes, y mi inhabilidad para hablar húngaro se hace latente en este momento, pero Katalin Karikó salió de un pueblito chiquitito en Hungría donde no había ni luz eléctrica y tampoco ujú. tenían drenaje o agua. Y de todos modos ella dice que tuvo una infancia llena de amor, con comida en la mesa y que no podía haber pedido más. Entonces, híjole, Sí, ya desde ahí empezamos la larga historia, la trayectoria de Katalin sí, Karikó. su papá fue carnicero, su mamá trabajaba en una librería, al parecer. Este, y sí, que de cuando estaba en la primaria estuvo en competencias de ciencias y ganaba, ¿no?
Ujú. Entonces, a partir, a pesar de que tuvo orígenes muy humildes, pues siempre fue sobresaliente, ¿no? A ver, yo sí quiero hacer el intento de pronunciar A ver, hazlo. los Trata de temas. hacer A ver, nació en Szolnok, ujú, pero Hungría. creció en, ajá, todo eso es Hungría. Nació en Szolnok, pero creció en Kisushayas. Kisushayas, no sé, tiene muchas zetas, muchas jotas, muchos acentos, no sabemos, en Hungría. Pero bueno, lo más importante es que pues ella después se interesó por la biología. Parece ser que es de estos casos de como nosotros de niñitos nerds. Sí. Entonces, entonces resulta que en el 80, no, en el 78 tuvo recibió su licenciatura en biología Su bachelor y en el degree. 80, Ujú. su Bachelor of Science en biología, que sería como lo equivalente a una En la licenciatura. licenciatura de nosotros. Y, y luego en El el 82 obtuvo su doctorado en bioquímica de la Universidad de Szeged, a ver, CEGET, dilo tú, ajá. Lola. Sí, CEGET. Szeged. Y luego Entonces, trabajó en estudios postdoctorales, pero ya desde ahí ya se le veía batallar. Pero la situación sí. económica Oye, y pero, política estaba canija, ¿no? oye, pero en su doctorado, ¿qué hizo? O sea, Bueno, ¿sabes más o menos? no, el doctorado sé nada más que fue en bioquímica y no dicen como la gran cosa. Lo que sí es que en el Ujú, postdoctorado sí se mudó ya a Estados Unidos y eso es lo que a mí, por ejemplo, sí me llama la atención. ¿Tú tienes ujú. información No, del pero doctorado? antes, sí, yo sí tengo chisme. A Yo ver, sí tengo chisme de chisme. doctorado, échate el chisme de Mira, doctorado. resulta ser, resulta y resalta que Ujú. su doctorado lo hizo como lo mencionamos en la Universidad de Szeged, y continuó después, igual en Hungría, un postdoc corto del Instituto de Bioquímica en el Biological Research Center de Hungría, en el Centro de Investigación de Investigación Biológica. El Y BRC, el parece famoso ser que BRC. el famoso BRC, parece ser que trabajaba en cosas relacionadas con interferón, con proyectos que después en Estados Unidos iba a continuar. Entonces, ella siempre su expertise, su formación básica fue en biología molecular, bioquímica, estas partes muy básicas de ciencia básica que es así como bien densa y que muchas veces Sí. no sabemos ni qué aplicaciones va a tener. Sí, Pero lo que está porque, interesante, uy, espérate, perdóname, no pasa nada. Lo que pasa es sí, que eso de ciencia básica y que sí es muy densa, lo que sucede es que son muchas sustancias, son muchas moléculas, proteínas, pedacitos de proteína que son péptidos, glucoproteínas, o sea, este tipo de cosas, de componentes que, que son una cantidad exacerbada, o sea, es enorme, enorme y que no sabemos para qué es cada cosa. Y también tomando en cuenta que cada una interactúa con otros agentes, entonces por eso es tan denso y por eso esto de el doctorado en bioquímica queda así como que en el aire, ¿no? Estaba ujú. trabajando con moléculas que pueden tener repercusiones en muchas cosas, pero luego ahí pasó algo medio feo, ¿no? Como que ya la andaban reclutando. Sí, es que obviamente recordemos como la situación política en Europa del Este en esas épocas, pues estaba todo muy denso, ¿no? Entonces, resulta que en el 85, cuando ella estaba haciendo postdoc ahí en el BRC, Ujú, le, su laboratorio en el que estaba, ya con un investigador que se llama Geno Tomás, pues ujú. perdió el fondeo. Entonces, y al mismo tiempo que más o menos estaba pasando eso, parece ser que la policía secreta de Hungría la había reclutado como un espía. Sí, como Eh, un asset, más intelligence asset, o sí, sea, para la policía secreta de Hungría, pero el rollo es que ahí fue como que chantaje, o sea, sí, como que, que le iban a dar, iba a tener represalias contra su familia si no podía, si no participaba y todo. Y es que también Hungría en ese momento estaba bajo el dominio de la Unión Soviética. O sea, los ujú, rusos eran los que dominaban el panorama en ese momento y bueno, sabemos que estos regímenes o regímenes, no sé cómo se diga, bueno, ujú. estos, vamos a decir, gobiernos totalitaristas
tenían a la gente sumida en el terror. O sea, la policía secreta Sí. era, no querías tener contacto con absolutamente nada porque ya sabías que alguien de tu familia o tú mismo ibas a terminar en una fosa común por ahí, sin nombre y sin nada, Ujú. y sin Sí, zapatos. y ella siempre dijo que no, a pesar de que fue parte de la policía secreta como o sea, como reclutada ahí, realmente ella dice que nunca estuvo activa como un agente ni les dio información, simplemente como que, pues, así como dice Lolo, los tenían ahí como Sí, amedrentados, exactamente. como a A ver qué media onda. humanidad. Sí, Sí, y no es que nada más a también ella. mucha parte de la ciencia, como platicábamos ahorita, se ve así como, pues complicada y creen que van a poder ser. A lo largo de la historia, los científicos hemos sido utilizados como carne de cañón en muchos sentidos para desarrollar armas biológicas. Entonces, Ujú, es una posición, entre comillas, privilegiada, pero también horrible porque te pueden agarrar en cualquier momento para que desarrolles, por ejemplo, gas mostaza, que fue lo que pasó ujú, en otras naciones, en otros periodos históricos. Entonces, bueno, ujú. Isaac, como decías, pues dice que nunca jamás o sea, aportó información para nada de la policía secreta, pero ¿qué fue lo que pasó? Se quedó sin Bueno, fondos y pues luego, sí, se quedó sin fondos y pues ahora sí que estuvo buscando a ver qué onda. Imagínate, ya se queda su laboratorio donde estaba, o sea, quebró donde estaba trabajando básicamente. ujú, Entonces, pues probó la suerte a ver si la contrataban en una posición de investigación ahora en Estados Unidos. ujú, así Entonces, es. ella se pudo escapar de Hungría hacia Estados Unidos con una hija de 2 años y con su esposo. Pero estuvo bien gacho, Isaac, ¿verdad? Porque en el régimen soviético no podía salir del país con dinero o podía salir con muy poquito dinero. Entonces, Sí. imagínate, o sea, te estabas mudando de país, no te puedes llevar absolutamente nada. Afortunadamente tienes familia y te la puedes llevar, pero pues Ujú. vas con una mano adelante y digo, una mano atrás y la otra también atrás, porque así como que mucha ventaja no tenía la inocente. Y Sí, sacaron y dinero de contrabando, ¿verdad? sí, vendieron su carro que tenían, que les dieron 900 euros de ese tiempo. Y lo que cuenta que hizo es que metió los euros, así el dinero, adentro del osito de peluche de su hija. Eh, y esos euros los compró del mercado negro británico en Hungría, ¿no? Pero eran O sea, libras, Isaac, eran libras esterlinas. ¿eran libras? Sí, la Ah, libra pues sí, ¿verdad? esterlina toda. Ahí el euro todavía ni existía, ¿verdad? Sí, no, el euro todavía ni sus luces, pero la libra esterlina pues tiene muchísima más historia. Y obviamente ahí también, la sabes, ¿no? Es todos contra Rusia en ese momento, también Ujú, como que preámbulos o ya que estaba, no me acuerdo si estamos en tiempo o no de Guerra Fría, pero el punto es que le convenía a todos los países anglosajones, pues ujú, sacar a los científicos de ahí, porque obviamente, claro, por lo que platicábamos, ¿no? Eran blancos de ser sobornados y de ser amenazados para crear armas y cosas que pues que no querían. Ja, claro. ja. Entonces ella pues se movió y encontró chamba en Estados Unidos, mi primera chamba en Estados Unidos, pero Era chamba, yo te creo que, pasaste. yo creo que la pobre Catalín, no sé, se salió de donde estaba para irse a no voy a decir un lugar peor, pero tampoco cayó sobre miel y hojuelas, ¿verdad? No, hombre, no, Porque se fue resulta, con el falso sueño americano. se fue con el falso sueño americano. Y bueno, el chiste es que la contrataron a una posición postdoctoral en Temple University, en Filadelfia, que Temple University es una universidad de alta alcurnia, ¿no? Es así como de la liga de Harvard, de Yale, de esas universidades fresonas. Ujú. Y resulta que la contrató un investigador que se llama Robert Sujadolnik. Ah, pero ese era un hijo de su Pinky Wonder, ¿no? Sí, resulta que, bueno, ella continuó como con la misma línea de investigación que ella hacía en Hungría, en Estados Unidos, en el laboratorio de Sujadolnik, Ujú, y investigaba, bueno, participó en varios ensayos clínicos con pacientes con SIDA, con enfermedades hematológicas, síndrome de fatiga crónica, todo desde el punto de vista del RNA. El RNA es esta molécula que es la que las instrucciones que van escritas en el DNA, ujú. pues el RNA es la molécula que efectúa estas instrucciones.
¿no? Entonces, el RNA, por ahí de los 60 se descubrió qué hacía, cómo funcionaba, y después de eso, investigadores como Katalin Karikó y otros, pues dijeron, pues los vamos a usar para algo, ¿no? Busquémosle alguna función para tratamientos, para diagnóstico, para lo que sea. Y empezó a trabajar ella en darle un uso a este mecanismo que ya todos los organismos tenemos, modificando el RNA. Eh, y bueno, entonces el punto es que tuvieron avances súper interesantes con el trabajo que ya hizo sobre el RNA, específicamente un RNA de doble hélice como un tratamiento, ¿no? Y todo parece que estaba saliendo fantástico. También identificó los mecanismos de cómo podía hacer que se prendiera el interferón a través del RNA, que el interferón es una molécula que tiene muchos efectos en el sistema inmune, que puede servir como antiviral, como antineoplásico, etcétera, ¿no? Entonces ya se sabía que funcionaba el interferón, pero ella describió los mecanismos moleculares por cómo lo podía encender con su tecnología de ella. Entonces, Y fi- nerd, nerd, nerd. Sí, era superior, pero ahí yo creo que hay algo bien interesante, ¿no? Que llegó de Estados Unidos a Estados Unidos con una posición en desventaja, en Ujú, muchos sentidos. O sea, los sueldos de los postdoctorados jamás ha sido la mejor cosa del universo, jamás de los jamases. Y ujú, segundo, pues ya tenía una familia que mantener. Y también, pues la posición de inmigrante, ¿no? O sea, quién sabe qué ujú, calidad de visa o en cualidad de qué non-resident alien, que es en lo que llega uno ujú, y pues uno cree que lo van a correr por cualquier cosa, hasta porque le hablas feo a la hormiguita del laboratorio o porque no pediste permiso para ir al baño o por ese tipo de cosas. Y encima, mujer, porque lo vamos a sí. decir muy claramente. O sea, los desarrollos que se hicieron en todas estas épocas por mujeres científicas desde hace muchísimo tiempo, empezando por la misma Rosalind Franklin, han sido descartados y han sido sujetos a ser tomados por otros científicos hombres como si fueran propios, Ujú. ignorando la autoría de las científicas mujeres, que no fue diferente con el caso de Kathleen Carico. ¿Qué Sí, es le algo que hizo sigue pasando hasta el día de este hoy. morrillo? Sí, eso sigue pasando el día de hoy. No es para absolutamente nada raro que tenga una mujer que decidir, empezando también por si tener una familia o una carrera científica. Ujú, O sea, sí. no, es muy difícil. Y ella ya traía, aparte, a ver, no quisiera que se malinterpretara porque una familia no es una desventaja per se, pero sí es algo que le tiene que poner atención, que le tiene que dedicar tiempo y todos estos asuntos por los mismos roles sociales, cosas que se han Ujú. dado desde siempre, ¿no? No es algo que desconocido para todas las mujeres que trabajamos y que hacemos ciencia. En general, para las Y mujeres. en general, no nada más para ciencia, ¿no? Exacto. Pero ahora sí que no sabemos los detalles de por qué se salió de ahí ese laboratorio, porque algo que caracterizó a Catalín Caricó es que realmente nunca habló mal de ese jefe. Simplemente dijo lo que pasó, pero nunca realmente, ahora sí que no se rebajó al nivel de lo que le estaban haciendo. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que ella llegó a Estados Unidos en el 85 en la Universidad de Temple, ¿no? Y en el 88 aceptó un trabajo en la Universidad de Que no Johns es para Hopkins, nada ¿no? respeciable, sí, y Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins, que ha sido de las escuelas de medicina más renombradas a través de la historia, o sea, ahí empezamos a ver los primeros trasplantes de corazón, ahí empezamos a ver los primeros Ujú, avances en cuestiones de medicina ya más innovadores, también las tecnologías para medicina translacional empezaron en Johns Hopkins, sí, ahí se sentaron muchas de las bases de los clinical trials también, entonces, híjole, decirle que no a un John Hopkins es como una decisión súper, súper fuerte, más que le y, estaban ofreciendo un trabajo ahí, ¿no? y lo que pasa es que parece ser que ella se salió, ella no le informó a su jefe, por las razones que haya tenido, que se quería salir de Temple, de la Universidad de Temple. Ujú, Y según el libro del 2021 de otro personaje, Gregory Zuckerman, eh, habla sobre cómo el jefe de Carico, o sea, Suhal Dolnik, ujú, le dijo, si te vas a Johns Hopkins,
te voy a Ujú. reportar con las autoridades de inmigración de Estados Unidos y te van A a deportar. votar, te van a deportar. Sí, o sea, no, Y ni siquiera te vamos a quitar el trabajo ni tus prestas, no, te vamos a deportar del país. Que eso es así es, algo te que vamos a mucha gente deportar. no entiende. O sea, el riesgo que tiene uno cuando se va de su país y que lo regresen para dejar tirado todo, absolutamente todo. O sea, es una pesadilla, es un Y estrés que, emocional y que era totalmente injusto en ese momento. y que además en el caso de Catalín, pues ella no tenía a qué regresar, ¿sabes? O Exacto. sea, no es como nosotros que, bueno, pues me regreso a mi ranchito en México, que no es ranchito México, pero hay algo donde teóricamente podríamos regresar, pero imagínate que ella escapó de la Unión Soviética, literal Sí, ya no tenía dónde irse. Entonces, que tu jefe te esté amenazando con eso y que no nada más la amenazó, sí se lo cumplió. La sí, reportó a migración cuando ella se fue a Johns Hopkins. Pues eso te habla 100% de la calidad de persona y de cómo fue tener que trabajar con una persona así, ¿no? y pues Como entonces Sufadolnik, y John Sunadolnik. Hopkins, la gente de John Hopkins, pues no la respaldó, le retiraron la oferta de trabajo. Entonces, obviamente, en Sí. una posición muy difícil, porque se supone que cuando estás en un estatus migratorio así, tienes que tener un trabajo siempre. Tú no puedes estar desempleado. Ujú. Entonces, eso te deja en una situación muy vulnerable, o bueno, la dejó en una situación muy vulnerable, como en muchas ocasiones ha sucedido, pero pues bueno, ella era, como dice Isaac, era regresarse a prácticamente terreno de guerra. Pero es que el coraje o sea, el gran coraje es que ella sí entró legalmente a Estados Unidos. Claro, por supuesto. Y ella se hizo su proceso migratorio como cualquier inmigrante de Estados Unidos. Ella no se brincó ningún río Bravo ni nada. Sí. Bueno, esa es otra situación muy diferente, pero ella hizo su proceso migratorio normal, pero por el puro daño a su imagen que le hizo este investigador, de Ujú. que la reportó con las Con autoridades de Estados migración. Unidos de migración, Ujú. y además obviamente habló pestes de ella con todo mundo, pues nadie la quería contratar. A pesar de que las oficinas de migración nunca la deportaron porque nunca, o sea, hicieron su investigación y determinaron que ella estaba legalmente en Estados Unidos. Pues sí. Pero entonces este individuo le intentó arruinar la vida y la carrera a esta investigadora joven. Entonces, afortunadamente ella Conoció pudo, a alguien que le ayudó. conoció a alguien que le ayudó. Y de En un vez de hospital irse naval en Bethesda. sí, de un hospital naval en Bethesda, en Maryland, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, se fue con esa otra persona que también se había peleado ya con ese jefe de ella. O sea, ese jefe de tal Sujadolnik se ve que Ay, pues era toda una personalidad era un que esclavista desgraciado. sí, 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 como muchos son. Ujú, Entonces, lo interesante es que, bueno, pudo irse a otro laboratorio en la Uniformed Services University of the Health Sciences en Bethesda, donde empezó a trabajar en proteínas con función como interferón. Entonces ella siguió trabajando. O sea, por si hacer ciencia no fuera suficientemente estresante ya por sí mismo, agréguenle ese estrés de que te quieren correr, de que te quieren deportar, que ya tu jefe habló mal de ti, etcétera. ay, güey, Entonces pero estuvo es, en... ajá. Sí, 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 no, tú di, adelante. Pues es que la actitud de Catherine fue siempre fue, de Carico fue siempre como que muy, muy humilde, muy, ahora sí humilde, no humilde de pobreza, eso no, no, o sea, humilde de ser todavía agradecida porque este señor le mandó la forma migratoria, porque le permitió trabajar en su laboratorio, porque esto, Sí, porque lo otro, o sea, y en una de las conferencias que dio más tarde, lo hizo público y dices, güey, yo no sé si es una cachetada con guante blanco y tres ladrillos ahí adentro, pero darle las gracias a pesar de que te hizo tanto daño, uff, requiere, ujú. ¿eh? Requiere, Sí, efectivamente. habla muchísimo sobre su temple de ella, ¿no? Sí, bastante. O sea, que tiene esa visión de decir, bueno, sí me causó muchos problemas, pero a final de cuentas, gracias a él, pude llegar al país porque él fue el que me mandó la forma migratoria. Yo quiero pensar que esta señora era, como cualquier científica, bastante organizada
cuestiones de papeles de este sentido, ¿no? O sea, porque podemos tener las libretas de los apuntes todas hechas garras, pero las formas migratorias Ujú, siempre están en orden. ujú. Y seguramente fue como se pudo defender, porque estuvo peleándose para poder quitar esa orden de extradición que había en su contra. Entonces, ¿qué más pruebas? Oye, pues este señor que me está acusando fue el mismo que me mandó la forma migratoria. Y bueno, pues le dio las gracias en público. Tamaños, ¿eh? Tamaños. Respeto. Sí, y bueno, entonces después de este gran trago amargo, pues estuvo algunos años en Maryland trabajando. Y después en el 89 pasó otra cosa bien interesante, que parecía que ya todo parecía que ya estaba ya del otro lado, parecía que ya todo iba a salir bien, porque en el 89 la contrataron en la Universidad de Pensilvania, en La la Yupen. UPenn, que también es una universidad así de talla de Harvard, de esas grandes universidades, ¿eh? O sea, también Antiguas, muy está pesada. antiguas. Ujú, Muy antiguas, con muchos, o sea, como tipo la UNAM, que son universidades muy antiguas que tienen a miles de investigadores que han salido de ahí, que tienen ya su nivel de alcurnia, pero pues en Estados Unidos y con los fondeos que ellos tienen, ¿no? ujú, así es. Em, Y la contrató un cardiólogo en esta ocasión. sí, estaba trabajando con un cardiólogo, el doctor Elliot Barnathan, pero Ujú, esta vez empezaron a trabajar en otro tipo de RNA, porque el RNA, ella ya les había platicado que ella trabajaba en otros tipos de RNA. Ella sí, específicamente empezó a trabajar en el RNA mensajero, que si ustedes se acuerdan de nuestra bonita pandemia de COVID-19, seguramente escuchó varias veces, ay, que el RNA mensajero, que el RNA mensajero, y pues por eso a lo mejor les suena, pero en un momento les vamos a recordar esto. pues Pero bueno, sí, entonces ella empezó en el 89 en la Universidad de Pensilvania, en Perelman School of Medicine, en la Escuela de Medicina de Perelman. sí. Y ya para el Y 90 la subieron, empezaron con todo esto a poner trabajo. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues bueno, hay que empezar a buscar dinero, ¿no? ¿Y cómo empieza uno a buscar dinero cuando está por estos lados? Se les llama grants, licitaciones, en México puede ser, o concursos también. No sé cómo le digan allá en Montreal, pero grants es también como Grant, que Grant, Grant en un Canadá grant. igual. Entonces escribes una propuesta de investigación y tienes ciertos rubros que hay que llenar, depende a dónde estés aplicando. Y pues obviamente siempre te van a pedir tus objetivos, cuál es como la metodología más Ujú, o menos desglosada de qué es lo que vas a escribir. Y luego también tienes que poner sí. detalles, ¿no? De la tecnología que vas a utilizar, los aparatos, cuánta gente vas a Ujú. necesitar, Tus cuánto resultados dinero estás preliminares, pidiendo, que ya resultados hiciste, que ya preliminares. salió. Exactamente. Y entonces los resultados preliminares a veces es lo más difícil porque precisamente estás pidiendo dinero para una investigación, pero hay ocasiones que las pruebas que tienes todavía no son suficientes. Y bueno, Ujú. lo que sucedió es que en 1990 Carico empezó a poner su primera grant o su aplicación para grant y lo que estaban haciendo es precisamente una terapia génica basada en mRNA, o sea, en RNA mensajero. Imagínense. Sí, y pues resulta que también hay que recordar que a veces las cosas salen, pero se tienen que combinar varias cosas. Se tiene que combinar que esté bien hecho el trabajo, que tengas buenos resultados, pero sobre todo que tengas la suerte de haberlo mandado en el momento correcto, Al comité correcto, cuando güey. al comité correcto y cuando esté de moda lo que estás haciendo, porque Sí, ella tuvo el la tren. muy mala suerte que justamente en los noventas, como que el interés por la tecnología basada en RNA, como que ya se había pasado, ya no era tendencia, y incluso ya era cuando ya estaban saliendo las limitaciones del RNA mensajero y de la terapia con RNA mensajero. Entonces, pues la batearon. Ella metió Güey, su propuesta. Sí, sí, sí. es que, ¿sabes una cosa? Estaba pensando, es que cuando se tienen que juntar varias cosas, bueno, a ella no se le juntó nada de eso, a ella se le juntó el hambre con la necesidad, como se le junta a Sí, uno en ocasiones varias. Y sí, pues no le dieron ni jota, ¿verdad? sí, ¿no? Y es que esto está bien denso porque en la Universidad de Penn, donde contrataron en una posición de profesora, pero en algo que se llama tenure track. Ujú. Y usted se preguntará en casita qué significa eso.
¿Cómo diríamos tenure en español? Es así algo como Pues la planta, residencia, como permanencia. Ah, pues sí, ¿verdad? La es la planta. planta, ujú, es la Sí. planta. Entonces, uno cuando es investigador, que se mete a una universidad como profesor a dar clases y a hacer investigación, pues uno quiere que lo contraten ya de planta, ¿no? Obviamente Ujú. los profesores de planta ganan mucho mejor sueldo, ya no están en tanto riesgo, ¿no? Y ser un profesor de planta significa que casi, casi ya tienes el trabajo asegurado, básicamente. Pues es que Pero, cuando cuando ya tienes el tenure no te pueden correr. O sea, tiene sí, que haber una ya no te situación pueden correr. extraordinaria porque no te pueden correr. En Estados Unidos, tener un tenure track es algo, es algo muy diferente que de lo que tenemos, por ejemplo, en México. Em, tienes que recorrer un periodo entre 8 y 10 años mínimo para que te puedan Ujú, ofrecer el tenure. Por eso se llama tenure track. Quiere decir que estás juntando medallitas, premios, grants, publicaciones para que te puedan ir subiendo de nivel. Y entonces hay una serie de pasos o de posiciones dentro del tenure track que te van dando. Profesor asociado, chairman, profesor asociado categoría A, B, depende de dónde estés, ¿no? Y ya sí. finalmente cuando te dan el tenure, quiere decir eso, que ya eres full professor, que no te van a correr, que tienes ciertas horas de clase ya estipuladas. Básicamente te dicen, tú vas a dar bioestadística for dummies, cada semestre y los sueldos, lo que sucede es que como investigador te los pagas tú del dinero de las Ujú, grants que van saliendo. Entonces, cuando tú firmas un contrato con una universidad acá para entrar a tenure track o para tener un tenure, te dicen, bueno, de tu sueldo, tanto porcentaje, el 40% te lo garantiza la universidad. Tú tienes que pagarte el 60% con ese dinero de grants que van. ujú, Estoy inventándome los porcentajes, pero tengo entendido que hay universidades que te exigen porcentajes muy altos pagados por los mismos fondos que tú bajas, por las mismas grants ujú. que te vas ganando. Entonces es un arma de doble filo, ¿sabes? Porque bien, tú puedes decidir cuánto vas a ganar. Y, un investigador acá ya con esas cualidades anda ganando arriba de 120 al año, más o menos, más o menos. Para que se den una idea, Mm. los postdocs ganamos menos de la mitad de eso. Entonces, la diferencia es mucha. O sea, ya ellos ya se pueden dar una calidad de vida, pero el chiste es que aguantes jalando dinero, ganando Sí, grants de esos 8 a 10 años mínimo, porque he conocido acá profesores recientemente que llevan 12 o 13 años buscando que les den el tenure y no llega el tenure. Y para eso tienen que estar publicando de manera constante. Y entonces ahí viene el famoso tenure track pressure, que es la presión por obtener esa planta para que puedas ya tener una seguridad. Porque por mientras te pasa lo que le pasó a Carico, que la corrieron. estuvo muy cabrón, está muy cabrón porque eso también explica en parte porque muchos investigadores que están en esta fase de su carrera se transforman en las personas más tóxicas del universo, ¿no? Más horrible, Eh, ¿sí? es que poner tu propio laboratorio, intentar conseguir el tenure, es como poner tu propia empresa, pero peor, ¿no? Sí. Porque depende de ti encontrar los dineros, pero de todos modos le tienes que rendir cuentas a cierta universidad, a cierta institución, para que te mantengan en su nómina. Ujú. Entonces, y obviamente tu laboratorio depende de ti, o sea, los sueldos de tus estudiantes, los sueldos de tus postdocs, de tus técnicos, si es que tienes, los reactivos, todo sale de dinero que tú conseguiste. Así Entonces, es. a veces las universidades lo que ponen y atractivo es su nombre, Ujú, en realidad, ujú. porque dices, bueno, pues yo con el dinero que yo traigo a esta universidad, yo me puedo llevar mi laboratorio, me lo puedo poner en donde yo quiera, pero pues no suena lo mismo, por ejemplo, allá, un laboratorio en la Universidad de UPenn, University of Pennsylvania, que es una gran universidad, a la Ujú. universidad desconocida de Hungría, ¿verdad? Pues sí. Entonces, entonces son posiciones súper competidas porque además habemos muchos y ahorita más que nunca personas con estudios de posgrado, pero
la cantidad de plantas disponibles en un departamento de una escuela de medicina o de cualquier universidad, lo que sea, no necesariamente están aumentando a la par No, de los que vamos a egresar con doctorado. Cada vez es más difícil conseguir la tenure track. así es. En, Y entonces tú en, llegas a en cualquier tiempo. laboratorio y, perdón, Isaac, Ujú. en estos tiempos, ¿no? Sí, pues ya nada más decir que en estos tiempos ya no es como antes, ¿no? Que en tiempos de nuestros jefes, a lo mejor hacías un postdoc, dos postdocs, tenías un manojo de publicaciones y ya con eso podías poner tu laboratorio. Hoy en día No. ya, ya no. No, o sea, llegas y te dan una posición y es un cascajo vacío. O sea, te dan un cuarto o un Sí. espacio vacío que tiene nada más mesas y sillas y bien te va, porque hasta Ujú, las sillas las tienes que comprar tú. En nuestro ujú, laboratorio, hasta las batas, la lavandería de las batas, las paga el ujú, investigador. Entonces, ujú, híjole, sí es un estrés bien, bien, bien grande poder llevar todo esto. Encima lidia con estudiantes, encima lidia con la parte de, pues, dar clases, que no es nada sencillo, porque no nada más es irte ujú, a parar ahí, hay que preparar la clase, hay que ujú. preparar exámenes, calificarlos, elementos de evaluación, juntar toda la evidencia, bla, 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 bla. Y ahora que resulta que pues que todos los estudiantes quieren hacer lo que se les da la gana también y tener opiniones y demás, que claro, pues que es respetable, ¿no? Pero es muy difícil mantener un balance, muy, muy difícil mantener un balance. Sí, sí. Y bueno, Entonces lo que pues, pasó con Caricó es que pues intentó conseguir los fondeos sometiendo grants con su tema de investigación que es el RNA mensajero y no pegaba, no pegaba, no pegaba. Y básicamente lo que le dijeron en la Universidad de Penn fue como, pues ahora sí que no nos has demostrado eh, que traes los dineros, que atraes dinero, ujú, entonces te vamos a rechazar. Primero la bajaron de puesto, la bajaron de profesora en tenure track a simplemente profesora asociada. ujú, Entonces la bajaron de puesto primero. Y ahí fue cuando conoció y empezó a trabajar con Drew Weissman, que era un inmunólogo igual de la Universidad de Pensilvania. Empezaron a colaborar, empezaron a trabajar juntos y Drew Weissman siempre habló maravillas y flores sobre el talento de Katalin Karikó, que es súper inteligente, muy inquisitiva, siempre pensaba como ver los problemas de un ángulo diferente. Y parece que ellos dos formaron una alianza de trabajo muy fuerte porque cuando estaban colaborando, em, cuando estaban colaborando fue que pudieron publicar este gran paper o esta gran investigación que 20 años después les iba a dar el premio Nobel, pero que en ese momento no sabían el impacto que iban a tener. Y bueno, aquí voy a hacer una pequeña paréntesis para explicar cuál era el problema. Bueno, ¿por qué si es tan interesante su investigación? Al parecer que 20 años le dieron un Nobel, ¿por qué nunca le dieron, que no la querían financiar, como que nadie la pelaba con su investigación? Pues como lo estaba platicando, el RNA tiene varias limitaciones, las terapias con RNA, y una limitación muy, muy grande es que si a ti te inyectan mRNA o RNA, lo que sea, esto va a activar una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria muy fuerte en contra de este RNA que no solamente va a hacer que no sirva para nada, sino que también puede ponerte en riesgo. así Entonces, es. las terapias con RNA tenían esa gran limitación. Entonces, obviamente, las agencias que hacían el fondeo, las empresas de biotecnología, pues decían, no, pues ahora sí que interesante que puedes hacer todo esto con RNA, pero si no se lo puedo inyectar a la gente, porque se va a activar el sistema inmune de la gente, pues, ¿de qué me sirve? Entonces, en el 2005, Katalin Karikó junto con Drew Weissman atacaron ese problema de que el RNA activa una respuesta inflamatoria. Y se dieron cuenta que si modificaban ciertas partes del RNA mensajero y del RNA de transferencia,
se volvía no inflamatorio. Entonces, eh, un- hablando así específicamente de qué hicieron para los que les interesa la biología, reemplazaron las uridinas por pseuduridina. Es decir, hicieron una pequeña modificación a una parte de la molécula que hace que ya el sistema inmunitario no se activara y atacara. Entonces, bueno, esto abre la puerta de par en par para que la tecnología de utilizar el RNA mensajero como una terapéutica se vuelva realidad. Entonces, Y ahí de hecho es lo lo, publicaron, ¿en dónde? ¿En dónde lo publicaron? lo terminaron publicando en Immunity, que es una buena revista, una muy buena revista, pero se los rechazaron ese proyecto de Nature y de Science. O Exactamente. sea, hello. No saben ni lo que En- se perdieron. Pero ahí tengo mis sí, notas adecuadas. Ajá. Y entonces, a ver, mira, lo que este, empezando por lo de la pseudoiridina. Mira, ¿te acuerdas que decíamos al inicio que hacía ciencia básica muy básica? O sea, de moléculas, que empezó ajá, con el interferón y que empezó con el mRNA de doble cadena y todo esto, ¿no? Pero, sí, y que comentábamos que la ciencia básica, muy básica, que trata de moléculas de ya como muy específicas de proteínas, de péptidos, de aminoácidos, como ujú, muy hasta abajo, ¿no? Y cuando estás hablando de mRNAs, pues entonces entiendes de los nucleócidos pues, que son todas estos, vamos a decir, legos que componen todavía las partes, que son las partes más chiquitas que componen al mRNA, ¿no? Y al DNA, el material genético en general. ujú, Y entonces entender la interacción, porque de verdad la modificación que hay entre una y otra no es la gran cosa, esto es con la distribución de los grupos amino, de en dónde están y en dónde están dentro de las cadenitas de carbono que forman la uridina y la pseuduridina. Y entonces, ¿cómo el cuerpo, el sistema inmune en particular, puede detectar esos cambios tan chiquitos, pero tan sí, chiquitos? Y es impresionante que, bueno, de una observación de cómo es diferente el mRNA de transferencia, el tMRNA al mRNA, cuál es la diferencia entre ujú, uno y otro, en dónde están esas pequeñas diferencias que hacen que uno sea no inflamatorio y otro inflamatorio. ¿Y qué pasa si hago ese cambio en el mRNA? ¿Sigue ujú, funcionando? ¿No sigue funcionando? O sea, todas esas preguntas son preguntas que ellos, con base en la observación, tuvieron que ir dirigiendo la investigación a comprobar para ver si realmente se podía hacer, no, y si iba a servir y no. Y el hecho de que Nature lo haya retachado, que lo haya rebotado, a mí me da a entender que como en muchas ocasiones, la diferencia la hacen los revisores. No es exactamente la ujú, revista, es que cuando tú metes un paper o un trabajo a una revista que se respete, ¿verdad? Vas a tener revisión de pares. Y esa revisión de pares quiere decir que gente de tu mismo campo te va a revisar el trabajo. ujú, Pero hay hoyos muy cañones. En este tipo de investigaciones, mira, él era inmunólogo y ella era bioquímica. Te fijas que la ujú, dupla está poco normal. O sea, no conoces a muchas duplas que tengan estas características y regularmente no se forman duplas que sean multidisciplinarias, o sea, ujú, que pertenezcan a diferentes campos de la ciencia. ¿Por qué? Porque no hablan el mismo idioma. Entonces, si hay algo que hay que reconocer a este par y que el doctor Weissman le reconocía a Catalin, perdón, a Catalin ujú, Caricó, es precisamente la resiliencia que tenía y la manera de comunicar las ideas para que pudiera haber un entendimiento entre ellos dos y que él pudiera ver la importancia que tenía para el sistema inmune y al revés. O sea, que podían ellos establecer una conexión en el problema. Y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, los revisores de las revistas a donde van y presentan los trabajos a veces no tienen el conocimiento complejo de las personas que están escribiendo. Y entonces ponen en sí, tela de juicios y proponen experimentos que son imposibles y que te tardarían otros 10 años para poder publicar. Y lo que quieres cuando tienes un descubrimiento de esta magnitud es publicarlo lo más rápido posible, porque te cucharean la idea
y al rato sale otra persona que ya Ujú, lo publicó y pierde importancia. No importa que tus experimentos estén mejor diseñados, ahí lo que importa es la originalidad. Y bueno, y seguramente, además, ajá, no, y además esto que está diciéndole es importante para las patentes. exacto. Las patentes, ¿quién se queda la patente? El primero que lo publicó, Exactamente. ¿no? Y cuando tú estás haciendo bueno, no se llaman demandas, pero se llaman primero solicitudes de patentes, que es una serie de documentos interminables en donde tienes que redactar un informe técnico diciendo la aplicación, el uso y qué es lo que estás patentando, Ujú, porque puedes patentar el método de síntesis de la pseudoiridina, ujú, pero también pudieron haber patentado otras cosas, ¿no? O en sí el producto. ¿No? De la sí, pseudoiridina o el mRNA modificado. Y entonces, depende de qué es lo que estás patentando, el informe técnico tiene que ser más detallado y tiene que llevar más cosas y tiene que llevar más pruebas. Y entonces, toda esa ujú, información se queda clasificada y no la puedes publicar. Se queda congelada por un tiempo, lo cual hace todavía más difícil que puedas ofrecer las pruebas que te está pidiendo el revisor cuando ujú. metes este tipo de papers a las revistas. Pero bueno, lo lograron. Y en el caso de Katalin Karikó y de Drew Weissman, pues lo publicaron en Immunity, les dieron la patente por esta técnica de reemplazar la uridina por pseudouridina. Y como pasa siempre, cuando un investigador tiene una patente, realmente quien tiene esa patente, quien es el dueño, es la universidad. Entonces, Ujú. la Universidad de Pensilvania es quien obtuvo la patente a través de ellos. Y uno pensaría, ah, bueno, pues ya con tu patente y con esto, pues te podríamos Mm, volver a poner el tenure track. Y nada, y ¿no? nada. Básicamente le dijeron, ah, pues muchas gracias por la patente que nos trajiste, pero de todos modos, pues te quedas sin nuestros 25 puntos. Y no, de todos ¿No? modos, no. No, y Entonces, es que una vez que te quitan del tenure track es bien difícil volver a subir. Por eso es la pesadilla. Es la horrible ujú, pesadilla de que tienes que durar porque tienes que durar. Tienes que conseguir fondo, sí. aunque sea de cosas que ni te interesan, pero tienes que conseguir fondos. Y Y yo bueno, conozco gente que le ha ido peor, ¿eh? Porque le ha ido peor porque mínimo o sea, como que queriendo ver lo positivo, ujú, mínimo a Catalín Caricola batearon no se tardaron tanto en batearla, pero conozco gente bueno, he escuchado gente que a 6, 7 años ujú, de esfuerzo y no, pues que siempre no. sí, Entonces todo su trabajo fue efectivamente. para nada. Efectivamente, sí, o sea, le dedicas toda una vida entera a este tipo de Ujú, carreras y a la hora de la hora te dicen, ah, pues dijo tu papá que siempre no, y vales, y ujú. vales. Eh, Y, y vuelves a encontrar trabajo, ya con una despedida ujú. de esas es bien difícil. Sí, ya como que te ponen la lista negra Ujú, no, pues si no lo logró en esta universidad, pues menos va a poder en esta otra, ¿no? exactamente. Entonces, lo que Entonces, ¿qué terminó pasó, Isaac? pasando, entonces Catalín Caricó, ahí fue cuando dijo, pues entonces, ¿saben qué? Métanse su carrera académica por donde les quepa y mejor voy a dedicarme a la investigación privada. Ancina Entonces, es, y Ancina quiero que me llamen. Oye, pero sí, ahí, justo también con eso, en la parte de la investigación de la mRNA, empezaron a desarrollar otra tecnología de ujú, encapsular ese mRNA para su entrega, que sí, son las famosas liponanopartículas, las LNPs. Y yo estoy trabajando con eso, entonces cuando empecé a leer todo fue así como de, wow, wow". sí, de Así ahí que salió lo fueron que estás ellos. trabajando. Exactamente, y la Sí, encapsulación de mRNA es impresionante cómo ha avanzado esas formulaciones, porque yo no sé si a ustedes se los hubiera ocurrido, pero las liponanopartículas, pues lipo, están hechas de sebo. Son ujú, gotitas de de grasa. mantequita de grasa que encapsulan o que empaquetan al mRNA. Y poder Ujú, imaginarse eso, que parece tan sencillo, está en chino. De verdad está en chino. O sea, sí. ¿cómo iban a pensarlo? ¿Cómo se les ocurrió todo Es, eso? es que si te das cuenta, si ves los intereses de investigación de Catalín Caricó, Ujú, siempre fueron de resolver problemas ujú, y los problemas reales. Entonces, el primer problema que había que resolver era cómo hago que el sistema inmune
no ataque lo que estoy inyectando. Ujú. Ya, cambiaron lo de la pseudouridina. Y ahora, ok, ya puedo inyectar el mRNA en pacientes o en sujetos animales, lo que sea. Ok, ya lo inyecté y ahora qué. Ok, ¿cómo Sí. le puedo hacer para que ahora que ya está adentro del organismo se pueda distribuir a todos lados? Y es que el mRNA tú lo ves, o cualquier RNA tú lo ves y se desnaturaliza. ¿Lo ves feo o lo ves, o Ujú, sea, lo ves así de que, ay, y se ujú. desnaturaliza? O sea, no hay manera de que esa cosa se quede estable a temperatura ambiente. Se empieza a desbaratar. Sí, Ujú. Entonces, y, por y en eso muy parte, y en importante. parte las, y en parte las propiedades que nos gustan del RNA mensajero es eso, Ujú, que no es una molécula que va a durar eternamente. O sea, por eso, por ejemplo, las vacunas contra COVID, contra SARS-CoV-2, que son con base de mRNA, sabemos que se inyectan y la molécula del RNA en cuestión de días, sí, ujú. ya no va a existir adentro de tu organismo. Son moléculas que son frágiles. Eso Sí, nos gusta del nosotros RNA. de las cosas que hemos estudiado son periodos de días, de verdad, de 48 horas a 3 4 días es lo que dura. Y Ujú, como dice Isaac, esa propiedad de ser con una vida útil corta, te da la facilidad de que, bueno, se produjo lo que se tenía que producir, no está forzando maquinaria de nada, no es un impulso que se esté dando de manera continua, no es algo que te vaya a quedar ahí, que te vaya a hacer una roncha, que se vaya a ujú, fibrosar, que no, nada de eso. Entonces, sí, puede ser muy ujú, malo, pero distribuido de una manera inteligente, como propusieron ellos con las liponanopartículas, pues se convirtió en una cosa completamente distinta. ujú. Y obviamente esto aumenta la efectividad del tratamiento muchísimo. Así Hace es. algo que ya funcionaba bien, ahora funciona excelentemente bien. Y Entonces, entonces se dedicó a ser empresaria. a empresaria. Entonces, Tariko y Weissman fundaron su compañía que se llamaba originalmente RNA-RX en el 2006 y pues empezaron a dedicar a esto, ¿no? A desarrollar nuevas modificaciones en nucleócidos que redujeran a la respuesta inmune en contra del RNA, hacer modificaciones, mejoras a lo de las nanopartículas lipídicas. Y bueno, el chiste es que parecía que todo iba muy bien en esta compañía. Y en el 2013 recibieron también patentes para todas estas cosas. Y por ahí hubo un como problemilla con las patentes, porque Con una parte de la las de Yupen, la de Yupen, la sí, primerita. Ujú. porque la primera patente, la de Yupen, pues era de Yupen y ahora La sí que la vendieron. Universidad de Pensilvania ajá, le pueden hacer lo que quieran a la patente. Ujú, Entonces el chiste es que la patente original se la vendieron a un tal Garidal, que era de la compañía que eventualmente se iba a transformar en otra compañía que se llama CellScript. Y el chiste es que cuando, cuando otras compañías que, por ejemplo, tenían nexos con Moderna, se acercaron a Carico para ujú. pedirle, oye, pues te queremos comprar tu tecnología, que cuando Carico intentó licenciarles la patente, pues se dieron cuenta que no, que ya no estaba disponible porque la Universidad de Pensilvania ya la había vendido a alguien más. Exactamente. Entonces, entonces da coraje porque dices, bueno, pues es que la Universidad de Pensilvania se quedó con la patente original, no apoyaron la carrera de Caricó, y después de que ella ya había hecho su nombre, ya había trabajado fuera de la Universidad de Pensilvania, todavía le seguían cerrando puertas. Sí, hombre. Sí, 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 Entonces, sí está cañón que ni una ni otra, ni picha ni cacha ni dejan batear, mano. Se pasa. ujú, exactamente. Entonces, bueno, el chiste es que continuaron trabajando mejorar todo esto de las nanopartículas, ir mejorando su tecnología de forma continua, ¿no? Eh, Esto permite pues que cada vez tenga más usos esta tecnología y que eh, otras empresas que la están utilizando pues la puedan usar de forma creativa. Sí, exacto. Y resulta que
en el 2013, Caricó se enteró que Moderna no la de no de la de Las las sopas. pastas, no de las sopas Moderna, sino No, Moderna de la vacuna. la empresa, ajá, que Moderna hizo un convenio con AstraZeneca por 240 millones de dólares para empezar a desarrollar eh, un RNA Factor de mensajero crecimiento. para factor de crecimiento vascular. Y Ujú. pues Carico dijo, de aquí soy, ¿no? Dijo, me enteré, me contó un pajarito que ustedes están queriendo hacer algo que casualmente, pues yo tengo muchísima experiencia, ¿no? Em, Sí. Y entonces se fue a hacer la de presidenta a BioNTech RNA Pharmaceuticals. Y pues entonces de ahí, pues ya, estuvo haciendo pues su carrera de empresaria, pero también de científica, ¿no? O sea, ya con su expertise, ella podía saber exactamente qué era lo que estaba pasando en el laboratorio y para dónde tenía que ir y tomar esas decisiones ejecutivas. Y bueno, todo este asunto pues siguió avanzando su carrera y siguió teniendo el puesto de profesor adjunto en UPenn, pero pues no, o sea, no iba como más allá, ya era un paso grande, pero ella sentía como que no iba más allá en la universidad, que ya no iba a poder utilizar la tecnología que ella había desarrollado en la universidad, que esto ya se va a ir para farmacéuticas, para este tipo de industrias. Y pues bueno, este es una cosa como muy extraña, ¿no? Que este tipo de tecnología que le cerraron tantísimas puertas, ya llegado el 2013, estaban trabajando para otras aplicaciones que requerían efectivamente la tecnología, pero yo creo que nunca se les ocurrió que iba a llegar un virus y que nos iba a meter otra vez a todo el mundo en pandemia como sucedió en épocas de la historia pasada y que gracias a esa Ujú, tecnología se iban a poder desarrollar vacunas, porque precisamente las liponanopartículas es lo que te inyectan que en la vacuna del mRNA y decían muchos, es que generan autismo y demás, pues las liponanopartículas se suspenden en PBS, que es una solución salina, en pocas palabras. Y esa es la ventaja, que se pueden conservar a temperaturas ambiente también y que duran, y que la cadena de frío pues no tiene que ser tan eh, ardua para ujú. poder mantener el mRNA en su sitio. Y gracias Sí, a que esta científica, a que esta doctora, Carico, Kathleen Carico, decidió irse como empresaria, fue como empezaron las patentes a fluir. Y ahí a mí me surge una pregunta muy interesante. ¿Cuántos de nosotros, si estudias ciencias y si no, te has preguntado qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? ¿Seguir en la academia o dedicarte a la industria? Y como decía Isaac, muy interesantemente, ser un PI, ser un profesor con tenure track y todo esto, un PI es un Principal Investigator, o sea, un director de ciencia. Lo que ujú. haces es ser un empresario. Es sí tener una mini empresa, pero todo lo que tú hagas se lo va a quedar la universidad, va a tener poder sobre ti, vas a tener que responder. Y no quiere decir que ser empresario para ti, como Wiseman y ella que se salieron a hacer la empresa de RNA-RX, la hubieran pasado fácil. O sea, tramitar patentes Ujú. va a ser difícil, difícil en todas las formas habidas y por haber, y recaudar capital es difícil en todas formas habidas y por haber. Venture Capital no es algo fácil de reclutar porque lo que estás haciendo es capitalizar una idea y esa idea tiene que producir resultados en un tiempo límite también, y ahí viene la presión de a ver a quién vas a contratar y cuánto tiempo tienes. Y a veces tú como founder no puedes ser el empleado que está en el laboratorio, tienes que salir a seguir buscando capital para mantener esa empresa. Estos perfiles, aunque parecen muy diferentes, no lo son en realidad, solamente lo que cambia es a quién le vas a dejar ese legado en forma de patente. Sí, está muy cañón porque, pues, no por nada en el 2021 también les dieron el premio de héroes del año, ¿no? Porque Ujú. gracias a esta investigación que ellos hicieron hace 20 años, sí se pudieron desarrollar las vacunas contra COVID de esa manera tan rápida y tan efectiva. Así es. Yo me acuerdo que una vez, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me llegó a pasar varias veces que tomaba Ubers y pues
me sacaban plática el conductor del Uber, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un conductor de Uber me estaba diciendo, es que yo no confío en las vacunas de estas del COVID porque como que las sacaron muy rápido y como que siento que están usándonos de conejillos de indias. Ah, sí, típico. Entonces, entonces yo le dije, bueno, es que la razón por la que se pudieron sacar tan rápido las vacunas del COVID es porque no son nuevas. La tecnología con la que está hecha ya lleva 20 años que se está desarrollando y que se ha estado mejorando todo el tiempo. Y la única cosa nueva es que simplemente es para una aplicación diferente, novedosa. No, no para o sea, no, no es algo completamente nuevo. Pues Gracias a, es detectar la sí, molécula que necesitas meter en el mRNA o que necesitas codificar en el mRNA. O sea, todo sería muy sencillo si supiéramos específicamente qué moléculas es la que necesitamos que el mRNA vaya y produzca. O sea, el mRNA, lo que quiero decir es que son instrucciones para que se produzca cierta proteína dentro del cuerpo, en pocas palabras. ujú, Entonces, bueno, ujú, adentro de la célula, que las células forman parte del cuerpo humano, ¿no? Entonces, y de cualquier otro organismo vivo. ¿Y qué es lo que sucede? Es que entonces detectar cuál es esa proteína o cuál es esa molécula que quieres que se sintetice, que te va a arreglar el problema, que te va a alertar al sistema inmune, que te va a arreglar la diabetes, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Pues eso es la ujú. parte de la ciencia básica, muy básica, que decíamos muy en el inicio de la carrera de la doctora Caricó, que, que es confusa, que si nosotros tuviéramos más conocimiento y hubiera más ciencia básica para detectar la importancia de estas moléculas, entonces esta Ujú. tecnología tendría todavía más aplicaciones, pero no se ha logrado establecer un ecosistema en donde la ciencia básica de verdad tenga un objetivo, tenga un Sí, determinado, de manera, como decías hace rato, Isaac, la doctora Caricó se caracterizó por solucionar problemas. ¿Cuál es el problema? ujú. Bueno, no conozco las moléculas o no conozco el mecanismo subyacente a X. Entonces, una vez que ese mecanismo esté medio elucidado, nosotros ya podremos saber qué moléculas están ahí y cómo vamos a aplicarlas para diferentes cosas. Pero la gente le saca la ciencia básica porque es complicada de explicar, porque es Y complicada porque de no le ven, probar. y porque no le ven la aplicación inmediata. Exacto, exactamente. Porque es una falta de Visión. visión a futuro y de creatividad. Ujú, Porque o sea, yo creo que no se les hubiera ocurrido nunca poder utilizar el RNA mensajero para vacunas de algo infeccioso, porque lo estaban desarrollando como una vacuna para el cáncer. ujú, Pero ujú. precisamente porque se presentó el problema de la pandemia de la COVID, pues ahí fue que dijeron, ah, bueno, pues usémoslo, ¿no? Entonces, pues sí, eh, este es un mensaje para la Universidad de Penn. Cuando los vea, cuando los vea donde me los encuentre, va a haber tanda con picayelos, porque además de esta Universidad de Penn, siempre un sombrerear con sombrero ajeno, Sí, porque todavía sigue incluso, ahí en la incluso página. sí, si ustedes buscan a Catalín Caricó, les va a salir su página de Penn Medicine. No, 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 un descaro, ¿no? Un descaro de, sí, ella es conocida por sus contribuciones, que bla, 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 está echando flores a, a la doctora Caricó, Sí, a la pero porque doctora ya le que dieron su premio demeritaron. Nobel. Y Exactamente. además, antes de que le dieran el Nobel, cuando fue su publicación esta Parteaguas del 2005, donde Ujú, hicieron la modificación de la pseudoiridina, ujú. resulta que la Universidad de Penn hizo un video promocional para platicar sobre esta tecnología de RNA mensajero y solamente mencionan al doctor Weissman, el Sí. doctor Weissman, el doctor Weissman, el doctor Weissman, y a Caricó la menciona así como, ah, sí, con colaboración con la doctora Caricó. Pero ahora que sí ya tiene el premio Nobel, ahora sí está en Twitter, y no, y cuando estamos muy orgullosos que dos profesores de la Universidad de Penn, que la chingada. Y bueno, obviamente le llovió crítica a la Universidad de Penn como se la merecen, ¿no? Ay, pero, y qué bueno, me da gusto, porque eso nada más es un ejemplo más de cómo las mujeres nos hacen menos en este campo. Y bueno, en muchos otros, ¿verdad? Pero en este Pero, campo en particular.
O sea, pero mujer, es que mujer y además inmigrante. O Claro. sea, doble, doble reto. Mm. Y eso a mí me hace pensar cuántas personas en posiciones vulnerables nunca van a poder recibir el reconocimiento que se merecen. Porque al final de cuentas, pues la historia de la doctora Catalín Caricó, pues sí fue una historia de éxito, ¿no? Gracias a Claro. que se le dio el premio Nobel, gracias a que se reconoció su trabajo 20 años después. Pero pues cuántas personas nunca se les va a reconocer su trabajo Sí, entonces. es una historia de una en un millón. Una en un millón. Ujú, Y a final de cuentas, los esfuerzos que se hacen en la ciencia, de alguna manera, todos tienen un reconocimiento o deberían tenerlo, porque no, lo que buscas es tener una contribución a la sociedad, siempre, siempre, ujú, siempre, 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 siempre. Siempre que lo que hagas se use, que lo que hagas tenga alguna relevancia, que lo que estés gastando horas, días enteros, semanas sin vacaciones, lo puedas ver reflejado en, no sé, en la comida que la gente come, en el tiempo que pasan juntos gracias a que se cura una enfermedad, en la calidad de vida de ujú, algún paciente, inclusive ciencia básica, muy básica, como de la que estamos hablando, a veces producen ujú, modelos de enfermedades que sirven para después enterarte de otras cosas. Pero a mí en particular, que he trabajado en ciencia básica, muy básica, y que he generado modelos, me molestaba mucho que me dijeran, es que te estás adelantando, es que estás pensando muy en el futuro. Inclusive ahorita que estoy trabajando en modelos de enfermedades neurodegenerativas, que ni siquiera he llegado a la parte de neurodegenerativo, estoy apenas en neuro e inflamatorio. ujú. Algo muy constante que me repiten es que estás en el futuro, es que estás pensando en el futuro, es que, Sí, ay, o sea, señor, de verdad, lo que estoy pensando es que tengo que hacer las cosas bien desde el inicio, tengo que hacer las preguntas adecuadas desde el inicio para poder tener un producto que el que sea que venga después de mí pueda aprovechar y pueda realmente tener las bases adecuadas, sino que se tenga que regresar otra vez a estandarizar, a buscar respuestas, sí. a que si yo ya las puedo dejar resueltas de una vez, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Pero es la prisa por publicar, es la prisa por tener dinero todo el tiempo, cuando, híjole, eh, cuando la ciencia nos ha probado una y otra vez que a los países a los que se le invierte en educación y ciencia tienen calidad de vida muchísimo mejor. No nada más los acontecimientos o descubrimientos en el campo científico, sino por el razonamiento que le proveen a la población, la toma de decisiones, cómo se ve influida. Y es muy triste ver la manera en la que todo tiene que ser a fuerza dinero, 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 dinero. Si no estás Ujú, produciendo ahorita, ujú. no va a producir, no va a servir, no para nada, como le pasó a la doctora Carico. Pero bueno, tuvo un final feliz. Ojalá y más historias fueran así. Ojalá y más historias de éxito, pudiéramos ver y que tuvieran aplicación y que llegaran realmente a verle la luz al mercado. Pero para eso necesitamos empezar a darle un giro diferente a la ciencia, salirnos un poquito de la academia y empezar nosotros los científicos a hacer nuestras propias carreras y a creer en nuestras propias ideas. Y para Ujú. eso, comunicar las ideas de manera clara es clave. Por Bueno, dos. bueno, ya después Por del dos a todo discurso lo que dijo Laura. moralista de este episodio, Isaac, ¿alguna otra cosa más que se nos haya olvidado y que debemos agregar a la shisma de hoy? Pues creo que todo bien. O sea, Ok. quién fuera la doctora Caricó el día que le dieron el Nobel. Y además del gusto de recibir el Nobel, también ese gustito de restregarse a la Universidad de Pensilvania, ¿verdad? Este, quién no fuera ella, pero bueno. Sí, pocas veces puedes tener esa especie como de venganza, ¿no? Que se come bien fría Ujú. después de 20 años, pero te la has de Pero sabe comer. deliciosa. Ota, sí. Oye, Isaac, pues bueno, ¿dónde mandamos besitos en esta ocasión? Después de la shisma de la doctora Caricó, ¿dónde Yo les mando mandaremos besitos besitos? en su Hungría. En su Hungría. Bueno, ¿Y tú dónde mandas pues besitos? yo les mando besitos en sus liponanopartículas. Mm. Ah.
En sus bolitas de grasa. en sus bolitas de manteca. Bueno, no, en sus lipomas. Ahora, ahora, ahora. En su lonjita. Bueno, Se antoja. ay, Bueno, vamos a muchas ir a gracias por crecer la lonjita. escucharnos, Believers. Estamos en contacto, esperamos para el siguiente episodio, les mandamos muchísimos saludos y besitos y si quieren apoyar nuestro proyecto, que está un poquito lento en esta temporada número 4, pero ahí vamos, no nos hemos todavía olvidado de todo esto, váyanse a nuestro Patreon, por favor, inscríbanse de perdido con el perfil de Amiga Constructora, véanos en YouTube y síganos en redes sociales. Los esperamos por allá y les mandamos muchos besitos. Adiós. Goodbye. Ciencia al